Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Minería 360, donde vamos a hablar de temas muy importantes y que han movido a la industria en el último tiempo y que guarda relación con la venta del 10% de Quebrada Blanca a Codelco por parte de ENAMI, que generó incomodidad en algunos sectores de la industria, y ese es el caso también de la Sociedad Nacional de Minería. Queremos conocer el impacto, pero también queremos conocer su visión, sus proyecciones en torno a la ENAMI, en torno a la industria, y para eso nos acompaña ya aquí en el estudio don Jorge Riesco, presidente de Sonami. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, pues encantado de estar aquí, Macarena. Quiero partir de inmediato con esto que ha movido a la industria y que tiene que ver con algo que habíamos escuchado que podría pasar, pero que finalmente el 4 de septiembre se concreta, y que es la venta, ¿cierto?, del 10% que tenía ENAMI a Codelco de Quebrada Blanca. Ustedes ya venían haciendo algunas críticas en torno a eso. ¿Cuál es la incomodidad de esta venta? Es cierto, esto partió con un trascendido de prensa, porque la verdad que a pesar de que nosotros tenemos dos directores que designamos en ENAMI, no teníamos ninguna noticia. Ellos tenían una prohibición, digamos, de comentar todos estos temas, así que en virtud de ese trascendido hubo una reacción que nosotros representamos de alguna manera y manifestamos claramente nuestras aprensiones respecto de esta operación que tiene. Esas aprensiones tienen varias razones, nosotros las encontramos fundadas. Incluso el 17 de julio presentamos una carta en La Moneda haciendo presente estas aprensiones junto con otras medidas de desarrollo del sector que nosotros creemos necesarias. Curiosamente, la ministra de Minería, por encargo del presidente, nos respondió esa carta el 29 de agosto, el mismo día de nuestra cena anual. Y a los 3 días, 5 días, ¿no es cierto?, se produce esta operación, este acuerdo, esta operación. En esa comunicación del 29 de agosto nos invitaba a conversar sobre esto mismo el 27 de septiembre, o sea, un mes después. Así que esa cita todavía está en pie, ¿no? Quedamos bastante sorprendidos. ¿Ah? ¿Esa cita del 27 de septiembre sigue en pie? Sí, y nosotros respondimos que íbamos a concurrir ese día, pero junto con eso hicimos presente nuestra sorpresa y además molestia, porque la verdad es que no había, parece, mucho ánimo de conversar sobre el tema. Ya, lo invitan el 27 de septiembre, por lo tanto falta para eso, pero sí, esto se adelanta y lo conocemos públicamente el 5 de septiembre. Exactamente. Entonces, ¿usted esperaba que le preguntaran a ustedes sobre al menos su opinión respecto, o que estos dos directores que ustedes tienen también ahí pudieran ser de mediación? ¿Cuál era la expectativa respecto a la decisión? Porque puede concretarse igual, de hecho así va a ser, pero es distinto cuando uno sondea a los actores de la industria. Yo creo que había varias vías de reaccionar en esto, o de acercarse o de conversar, y no se tomó ninguna de ellas. Nosotros, frente al trascendido, ya reaccionamos, y la autoridad entonces tenía una noticia de que en realidad esto producía una molestia o una inquietud, más que por el 10% mismo, dónde quedara y si se traspasaba o no. Manifestaba de alguna manera una voluntad de que la ENAMI prescindiera de un activo muy importante que podía generar ingresos a futuro para la ENAMI, ¿no es cierto?, a cambio de un precio que estaba siendo determinado de una manera que no se sabía cómo. Y hoy día, habiéndose anunciado ya como hecha esta operación, nosotros queremos que se investigue claramente cómo se llegó a ese precio y si ese precio es el justo, porque nosotros creemos que claramente es insuficiente. Desde luego, no soluciona todo el tema financiero de ENAMI, que podría haber sido la principal razón por la cual ENAMI prescindiera de este activo, ¿no es cierto?, lo vendiera. Y por otro lado, priva a ENAMI de ingresos futuros que han sido estimados por el mismo vicepresidente ejecutivo de ENAMI en $2.000 millones de dólares y no en el ingreso que se le está reconociendo ahora, digamos. Jorge, hay muchos pelos en esta sopa, ¿cierto? Uno tiene que ver con esto que usted señala, que pelos, moscas, de todo, diría yo, ¿no? Pero quiero decir argumentos para ponerlo en la formalidad, o al ver varias cosas, aristas. Una de ellas es que esto, de acuerdo a usted, se realizó básicamente en sorpresa. Otra cosa si es el precio justo, otra cosa es la situación de la ENAMI, pero queremos hacer doble clic en todas, pero una de ellas guarda relación con la delicada situación financiera que enfrenta la ENAMI. Si es que era esto o no una medida para poder
disminuir la deuda en algo, ¿no? Pero vino también a CNN Chile, justamente el vicepresidente ejecutivo de la ENAMI estuvo una vez conocida ya esta transacción, y esto es parte de lo que nos dijo y luego lo comentamos. El funcionamiento de ENAMI ha estado en riesgo en los últimos meses de muy fuerte. Nosotros hemos tenido hoy día situaciones de caja en los cuales hemos estado a horas de no poder pagarle a los pequeños mineros, y eso lo vamos a resolver de manera contundente y permanente a través de esta acción, a través de esta venta. Hay una frase que se ha ocupado con mucha fuerza, dicen que esto es comida para hoy, hambre para mañana. Y nosotros necesitamos comer hoy. Es una empresa que tiene hambre, que tiene dificultades y que tiene que ser capaz de resolverlo. Un proceso de licitación tomaría, por la envergadura del proyecto, 12 o 18 meses, en los cuales nosotros no podíamos garantizar la cadena de pago. Y por eso decidimos una venta directa, buscamos un precio justo. Ya, y aquí están varios de esos ingredientes, y por eso es que revivimos esta declaración para poder seguir esta conversación, porque él habla de un precio justo, pero habla también de comida para hoy y hambre para mañana. O sea, esto es hambre para mañana, la venta de Quebrada Blanca, y lo otro es que él también grafica lo crítica y delicada que es la situación que enfrenta ENAMI. ¿Cómo lo ve usted? Sí, y sin duda esas declaraciones son muy acertadas porque permiten comprender cuál es la aproximación que tiene la administración de ENAMI a este problema, que es una aproximación totalmente de corto plazo. En el fondo, nosotros hemos dicho siempre que si había que tomar o habría que tomar de todas maneras esta decisión de vender este activo, que es el activo más importante que tiene fuera de la explotación misma de su negocio, ENAMI, había que tener primero un buen plan hacia el futuro. Cualquier empresa que tiene dificultades, es cierto, echa mano de activos que tenga para hacer caja, pero tiene muy claro qué es lo que va a hacer con eso. Y lo que falta aquí es ese tema. Y nosotros creemos que, y tal como lo dice el vicepresidente, se está atendiendo a razones de corto plazo. Lo que pasa el día de mañana, la falta de caja que tengo el fin de semana, ¿no es cierto? Y no se está atendiendo a lo que hay que hacer para dejar de perder plata y dejar de perder caja. ¿Qué hay que hacer ahí? Porque la deuda financiera es un componente de las pérdidas que puede tener ENAMI, ¿no es cierto? Hay una enorme carga financiera por los intereses que hay que pagar anualmente. Se habla de 60 millones de dólares al año que tendría que pagar si es que no rebaja la deuda y por lo tanto baja los intereses. Y por lo tanto ahí hay un componente de pérdida. Pero los otros son temas de gestión. Y ENAMI sigue reportando pérdidas en su gestión y además sigue dando, déjeme decirle, mal servicio. Está con liquidaciones retardadas para algunos productores. No procesa minerales que ya compró y por lo tanto no puede hacer caja por la venta, etcétera. Hay una serie de falencias que también hay que corregir junto con revisar el modelo de compra de minerales y de apoyo a los mineros que tiene. Mientras no hagamos eso, corremos el riesgo de seguir haciendo lo mismo. Y tal como dije en otro lado, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que en una negociación colectiva en donde el vicepresidente entonces firma el contrato y recoge el bono de término, y con eso acaba el asunto y sigue haciendo lo mismo. Ese no es el tema. Entonces, y tampoco estamos solucionando la totalidad. Yo creo que cuando uno se urge demasiado por lo inmediato, corre el riesgo de tomar malas decisiones, porque sobre ese mismo criterio se decidieron los retiros de la AFP, por ejemplo, que han demostrado ser una cosa bastante mala en el mediano y en el largo plazo, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Entonces estamos comprometiendo de alguna manera el funcionamiento. Es cierto que la falta de caja agobia, pero aquí hay apoyo del Estado que no ha concurrido, ¿no es cierto?, a solucionar estos problemas. Se han centrado solo en la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa y no hay otro tipo de aporte. El principal aporte aquí debiera ser generar este plan para el futuro de ENAMI y además generar un gobierno corporativo que responda a la estructura necesaria para ejecutar ese plan. Y en ese plan estratégico, me imagino que usted espera que se diseñe, entiendo que desde el gobierno central, ¿no? Que puedan diseñar el plan estratégico para pero no ENAMI. solo vamos a esperar que se diseñe. Nosotros en Sonami, el directorio resolvió designar un comité y estamos trabajando fuertemente en nosotros hacer una propuesta respecto a lo que nosotros creemos que debiera ser una ENAMI 2.0 para esta época. Pero mi pregunta es, cuando uno hace un plan, los resultados también vienen de acuerdo a
cuando se empieza a ejecutar el plan, y eso tiene tiempos, pero lo decía muy bien, ¿cierto?, el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, necesitamos comer hoy. Necesitamos comer hoy, mientras, un carril aparte, debiera existir un plan para ENAMI. Y para comer hoy, ¿era necesaria la venta de Quebrada Blanca? Es necesario un financiamiento, un ingreso de caja importante a la empresa. ¿Y de dónde puede entrar? Y eso sabemos que Hacienda dice que no hay plata, claro. Por lo tanto tenía que salir de otro lado. Si va a salir de Codelco y Codelco está dispuesto a hacer un anticipo de caja, podría haber sido por varias vías. Pero en este caso, si quieren por la venta de este activo, asegurémonos de que el ingreso de caja que venga desde Codelco a ENAMI sea el máximo posible para este activo que estamos prescindiendo de él para siempre y olvidándonos de obtener nunca más un ingreso para ENAMI que le permita equilibrar su situación. ¿Me explico? Sí. O sea, aquí hay una urgencia también desde el lado de ENAMI, no por el lado de la falta de caja, sino que por el lado de que ¿a qué más va a echar mano después? Si sabemos que transversalmente y a lo largo de los últimos gobiernos a ENAMI no se le ha dotado de los recursos necesarios para cumplir ni siquiera su función y se ha confiado. Incluso se le pidieron en algún momento utilidades anticipadas contra los giros que se hacían del presupuesto para retirarle plata, digamos. Entonces, yo creo que aquí hay que ponerse muy de acuerdo en cuál es el apoyo que necesita ENAMI, qué se le va a dar, y si este activo va a ser el único medio para obtener la recaudación que necesita de recursos, tenemos que asegurarnos que el valor sea el justo, el valor sea el adecuado, y creemos que ahí estamos muy lejos de eso todavía. Pero ahí escuchábamos también al término de la declaración del vicepresidente ejecutivo de ENAMI que decía que se pagó el precio justo. Entonces, eso es lo que dice él, pero él mismo declaró en enero de este año en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que si a este proyecto se le habían metido 8.000 millones de dólares de inversión, no podía valer menos de 800 millones el 10%. Y ahora resulta que el precio que le ponen son 520 millones y pagaderos en unas ciertas cuotas con ciertos hitos que hay que cumplir. O sea, aquí había ciertos resguardos mínimos que tomar, que eran los mínimos que además tomó ENAMI cuando enajenó los activos que han dado lugar a estas participaciones. ENAMI era dueña de Quebrada Blanca y cuando enajenó Quebrada Blanca, y gracias a eso el desarrollo que tiene hoy día en manos privadas, ¿no es cierto?, resolvió quedarse con un porcentaje de un 10% que no se puede diluir, que no tiene obligación de hacer ningún aporte, pero que tiene el derecho al 10% de las utilidades que se repartan. Fantástico. Pero eso es previendo que el negocio fuera mucho más de lo que percibió cuando lo vendió. ¿Qué resguardo está tomando ENAMI ahora para que Codelco no se haga una tremenda pasada, como ya se hizo con la participación que tenía ENAMI o tenía derecho a tener en Disputada de Las Condes? Yo quiero recordar que hace unos años esa opción se le traspasó a Codelco en 175 millones de dólares. Y resulta que los dividendos que ha percibido Codelco por esa participación hasta ahora suman 1.300 millones de dólares. Con 1.300 millones de dólares, y lo he dicho en otras ocasiones, no tendríamos este problema. Estaríamos imputándole a ENAMI qué ha hecho con esa plata y exigiendo que sea eficiente en el uso de esos recursos. Pero no tendríamos deuda, no tendríamos falta de inversiones, no tendríamos falta de caja para cumplir la labor que cumple. Entonces, hay que ser... ¿Por qué ahora se quiere, a costa de esta necesidad de ENAMI, ¿no es cierto?, entregarle solo una parte de los recursos que necesita y dejar a Codelco con un activo que claramente es ventajoso que lo tenga, ¿no es cierto? Entonces, va a ser un buen negocio para él. Si lo ellos. entendemos en fácil, desde su perspectiva, valía la pena esperar, resguardar y buscar caja por otro lado, en este caso para ENAMI. Eso entiendo, ¿cierto? O ponernos de acuerdo, ahí es donde digo yo que falta conversación. Porque si la aprehensión nuestra es esta, ¿no es cierto?, de la falta de recursos, de que realmente sea el valor que tiene que tener, y si el interés de Codelco es muy grande por tener esta participación, porque se funden razones estratégicas, nosotros podemos entender todo eso. Y nos hubiéramos puesto de acuerdo, hubiéramos respaldado incluso esta operación, hubiéramos llegado a un valor satisfactorio y estaríamos conversando de cómo apoyamos a ENAMI para que cumpla su labor. Mire, si bien lo que ocurrió el 4 de septiembre fue para usted sorpresivo, porque lo habían citado para el 27, ¿cierto? No fue tanta sorpresa porque ya teníamos un trascendido, bien lo conversábamos al inicio de esta entrevista. Así es. Y en ese tiempo, usted tuvo oportunidad para conversar
con el presidente del directorio de Codelco, con el vicepresidente ejecutivo de ENAMI o con el propio ministerio en torno a esta posibilidad, porque teníamos al menos la información del trascendido? Con el presidente de Codelco sí conversamos algo. O sea, yo lo que le ofrecí es que tuviéramos esta conversación y lo mismo que le estoy explicando, que pudiéramos generar un consenso en esto y que tuviéramos el apoyo de Codelco precisamente para no perjudicar a ENAMI y que no se hiciera una pasada. Él me aseguró de que pasada no iba a haber, ¿no es cierto? Pero a esta altura pareciera que ya se olvidó eso. Con Iván Mlinars es más difícil porque ENAMI se autoimpuso y impuso a sus directores y probablemente a su vicepresidente una especie de mordaza en este tema. Así que más allá de algunas indicaciones amplias o de una explicación en general de cuáles eran nuestras razones, mire, si Iván, incluso para la marcha que hicimos frente a la moneda, él estaba ahí. Y tuvimos oportunidad de estar juntos. Sí, tampoco, y nos hemos encontrado después, nos encontramos en el Día del Minero, en Conbarbalá, en una actividad muy grata. En fin, yo creo que... en la cena de la Tsunami. En la cena de la Tsunami, ¿no es cierto? Nosotros estamos todo el tiempo dando señales, y dando señales de diálogo, no de pelea ni de objeciones, digamos, que vayan a cortar nuestra relación. Por el contrario, nosotros entendemos que aquí lo que era necesario era precisamente conversar, y nos duele entonces el secretismo de esto, porque además creemos que aparte de lo que ha significado, digamos, una especie como de falta de respeto con nuestra institución, digamos, por la forma en que se ha tratado este tema, yo creo que además le priva al país, le priva a la ENAMI, a la pequeña y mediana minería, que son las que se relacionan con ENAMI, una oportunidad de haber solucionado bien este tema. Y no es porque nos sintamos tan macanudos, sino que porque nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de dinámica. Las cosas que salen conversadas, que salen bien analizadas, siempre salen mucho mejor. Ahora, el traspaso del 10% de Quebrada Blanca es a Codelco. No se abrió una licitación para que pudieran haber, porque ahí ya las reglas del juego eran otras y pudieran haber sido privados. Entonces, ¿el mecanismo de la venta le parece que fue el oportuno? Es que ahí yo creo que el representante de Codelco tiene un punto en el sentido de que si había una razón de parte del gobierno para mantener esto en poder del Estado y se eligió a Codelco para esto, en la licitación no cabía porque eso hubiera detonado otros mecanismos. Entonces, si bien puede ser a veces un mecanismo súper eficiente para averiguar el valor de las cosas o el valor que alguien está dispuesto a pagar por las cosas, es cuando se trata de este tipo de casos, obviamente que no se puede aplicar, pero habría que haber entonces acudido a otras formas alternativas, ¿no es cierto? Y en esto ha habido indicios, las mismas declaraciones del vicepresidente, que primero dijo que no era conveniente la venta, ¿no es cierto? Las indicaciones de los dividendos futuros esperados, que el vicepresidente estima en 2.000 millones, la propia empresa Quebrada Blanca la estimaba en 1.900 millones de dólares durante las discusiones del royalty hace un par de años. O sea, tenemos razones para pensar de que aquí se ha hecho un daño, un perjuicio patrimonial a ENAMI, y queremos nosotros que eso se aclare debidamente. Y estamos dispuestos, y lo dijimos, a recurrir a todos los mecanismos de control que tienen las empresas del Estado para poder averiguar esto a fondo, porque además, con el secreto que se le ha impuesto, es imposible conocer los elementos de juicio que han tenido las personas que han aprobado esto. Desde su perspectiva, esta no fue una operación beneficiosa. ¿Quiénes pudieran ser los principales perjudicados? Yo creo que ENAMI como empresa es la principal perjudicada de todas maneras, porque es la dueña directa del activo, pero en la medida en que la ENAMI no cumple bien su labor y sigue justificando la falta de desarrollo de nuevos procesos, de mejora de sus instalaciones, en la falta de recursos, todo el sector, toda aquella parte del ecosistema minero, especialmente pequeña minería, ¿no es cierto?, que interactúa con ENAMI, se ve perjudicada. Y nosotros estimamos que hay alrededor de 1.800 productores, ¿no es cierto?, que hoy por hoy interactúan con ENAMI en relaciones comerciales
que no son ni de asistencialismo, sino que son relaciones comerciales de negocio, en donde todos necesitamos que les vaya bien, digamos, en este negocio. No me queda tiempo, pero sí quiero tomarme un minuto solo para poder preguntarle ya algo más general en torno a, bueno, después de septiembre ya estamos a 2 pasos de fin de año. ¿Cómo proyecta usted los meses que vienen más allá de esto? ¿Cómo ha estado también movida la industria? Y lo clave que también es seguir atrayendo inversión a nuestro país, ¿no? Sí, bueno, la industria minera está hoy día muy desafiada por las previsiones de demanda que hay de futuras producciones y no escapa a las empresas socias nuestras eso. No solo las grandes, sino que medianas y pequeñas, todos estamos desafiados. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es poner arriba de la mesa desde noviembre del año pasado que estamos enviando comunicaciones a los ministerios, la misma carta que entregamos al presidente contiene eso, algunas medidas para un pro desarrollo de la minería, que a nuestro juicio tendrían un efecto muy importante. Nosotros creemos que con las medidas que estamos proponiendo, que son relativamente simples, que no requieren más que voluntad política y gestión de parte del Estado, aumentar al doble la producción de pequeña minería, por ejemplo, que hoy día representa menos del 1% del total de la producción nacional, equivalente en cobre, aumentar en un 20% la producción de cobre en general de todo el sistema a través de la implementación de pequeños proyectos. Eso equivale a aproximadamente 1 millón de toneladas de cobre fino, que es coincidente con lo que el propio presidente de alguna manera anunció o dijo que quería en ENADE, ¿no es cierto? Y que nosotros creemos que hay medios para hacerlo. Y hemos estado trabajando en algunas aterrizajes, digamos, de esas propuestas, porque creemos que es muy importante en el corto plazo permitirle a la minería tirar un poco el carro. La economía está deprimida, el empleo también. A nivel de regiones se necesita activar mucha economía. Y la minería tiene una capacidad de reacción aquí y yo creo que hay que aprovechar. Y por lo tanto, y además con todo lo que significa esto en recaudación fiscal, 1 millón de toneladas de cobre fino pueden significar, no sé, 1.200, 1.300 millones de dólares adicionales al año de recaudación fiscal. Yo creo que son objetivos deseables y estamos muy empeñados en eso. Y esto de ENAMI, ¿no es cierto?, cuadra dentro de esto porque necesitamos una ENAMI sintonizada y necesitamos un Estado sintonizado con esto porque esto es un trabajo de todo, es un trabajo del ecosistema completo y tenemos que ponernos manos a la obra y a la autoridad, igual como en el bolero, ¿no es cierto?, decirle, bueno, si nos dejan, lo hacemos. Mire, aprovechando ahí la analogía. Bien, pues Jorge Riesco, presidente de Sonami, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Minería 360. Gracias por la invitación. Y a ustedes los invito a una pausa, pero es muy breve. Volvemos con más, no se vayan. Vamos a de inmediato revisar algunas noticias que han marcado la industria en los últimos días. La Comisión Chilena del Cobre ajustó su proyección del precio justamente para este año y lo dejó en $4,18 la libra, lo que significa una baja en la proyección anterior que se hizo en el mes de abril de este año y que indicaba que el precio estaría en los $4,30 la libra. Sin embargo, el nuevo valor se mantiene como el segundo más alto del que se tenga registro desde 1935. Miren la oportunidad que hay ahí. En esa línea, Cochilco mantiene su cifra de $4,25 la libra para el 2025. De acuerdo a lo explicado por la entidad, este ajuste para este año se explica por la debilidad macroeconómica de los principales países que son consumidores. A eso se agrega además la postergación del inicio del ciclo de reducción en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, la incertidumbre geopolítica
y la acumulación de inventarios en el mercado asiático. En cuanto a la demanda de cobre, también hubo reajustes en esa línea. Para este año se espera un crecimiento del 3%, mientras que para el 2025 nuestro país lograría un crecimiento de 6% de la producción de cobre, sobrepasando los 5,7 millones de toneladas, lo que significa un mayor aporte productivo mundial con respecto al año 2023. Y Women in Mining Chile y BHP firmaron un convenio para promover la participación femenina en la minería. Con la firma de este acuerdo, la minera se suma a las 27 empresas que ya tienen un convenio con esta organización. En el encuentro también se premió a las 100 mujeres líderes de la industria. Según datos, BHP alcanza el 47% de participación femenina, representando así a la compañía minera con más presencia de mujeres. Y la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso sobre acceso a la información en el Salar de Maricunga. Por fallo unánime, la octava sala acogió el reclamo de ilegalidad deducido por Codelco y rechazó el acceso a la información que había interpuesto el Consejo para la Transparencia sobre las pertenencias de la estatal en el Salar. La solicitud había sido a la Subsecretaría de Minería a través de la Ley de Transparencia. Y de acuerdo al tribunal, la información solicitada por el Consejo está sujeta a la causal de reservada o secreta, siendo de carácter comercial sensible. Con ello también le dan la razón al estatal, señalando que de entregarse esta información se podría incidir directamente en la estrategia futura de la compañía. Previamente, Codelco había señalado que en su reclamo que la información solicitada a la subsecretaría incluso afectaría a intereses nacionales. Y el monitoreo remoto, uso de drones para mapeo 3D y robots automatizados son parte de las tecnologías de fronteras que ya se están utilizando en la minería. Antofagasta Minerals y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, organizaron un seminario tocando lo último de estos avances. Y veamos los detalles en el informe que nos preparó Cristian Soto. La minería ha estado en la frontera del desarrollo de las tecnologías. La transición energética es uno de los varios puntos donde esta industria está innovando, todo de la mano con la constante creación de nuevas formas de avanzar hacia una mayor eficiencia y sustentabilidad. Una de las formas para impulsar estos desarrollos es el constante intercambio de conocimiento con la academia. Una instancia donde se pudieron ver los frutos de esta colaboración fue el seminario Innovación Disruptiva para la Minería del Futuro, donde Antofagasta Minerals y el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, pusieron el foco en proyectos que están naciendo desde nuestro país. No se puede subestimar el rol de Chile, particularmente en el cobre, pero también en el litio y otros minerales. Este será transformativo para nuestras habilidades de descarbonización. Debido a la gran expertise e historia del país completo en la minería, la innovación va a ocurrir acá. Se necesita que ocurra acá, particularmente en torno al cobre. Yo realmente creo que la forma en que estamos haciendo la transición y la innovación en Chile tendrá un impacto profundo en el mundo. La colaboración, yo creo que está al centro de la forma como nosotros vemos la minería hoy, que es la asociación entre el mundo privado, la academia, el mundo público, las comunidades, para resolver los desafíos que tenemos hacia adelante. El monitoreo remoto es uno de los caminos que ha tomado la minería para mejorar la seguridad y eficiencia de sus faenas. Aquí, empresas como T-Mining han desarrollado formas de interactuar y controlar de manera meticulosa todo lo que está ocurriendo en la mina sin estar físicamente en la operación. Lo que estamos presentando acá, y ustedes pueden ver, es una representación en tiempo real de la mina Los Pelambres del grupo Antofagasta Minerals. Y esto está en tiempo real. Imagínate que tú eres un ingeniero que trabaja en la mina, llegas en la mañana, abres tu computador, abres tu correo típicamente y después abres esto. Es lo que muchos de nuestros clientes hacen. Para primero entender qué está pasando en la mina. Esto está todo conectado en tiempo real, desde datos que vienen desde la mina, desde los equipos en tiempo real, y tú puedes entender qué está pasando. Entonces aquí, por ejemplo, tú puedes entender que hay un par de palas que están apagadas, puedes tener más conciencia de dónde estamos trabajando, en qué sectores.
En línea con el monitoreo de las faenas, los gemelos digitales se han transformado en una ventaja enorme para las mineras. Esto es parte de lo que está trabajando Rock Blast, haciendo un mapeo usando drones. Es lograr una maqueta digital de la operación, la que nos permite interactuar, a ellos les permite capturar datos e ir tomando acciones y decisiones oportunas para maximizar la eficiencia operacional. Estos tipos de avances van de la mano con la seguridad, y es aquí donde la aplicación de nuevos usos de la robótica pueden jugar un rol fundamental en la disminución de accidentes. La minería, en el lado mina, por ejemplo, sistemas robotizados de lavado de camiones, de extracción, sistemas de carguío de combustible en los camiones, tanto para camiones normales como para camiones autónomos. Y después uno va pasando en el flowchart de proceso de la minería. Tenemos también la aplicación en las concentradoras, que es justamente la que se ve acá atrás, que es el cambio de revestimiento robotizado, que es el gran proyecto que estamos trabajando en los últimos 5 años y que ha tenido una explosión importante en el mercado. Todas estas tecnologías van acompañadas de un factor común, la sustentabilidad. Aquí, la startup Domoleaf está buscando darle nuevos usos a los residuos de los relaves. La idea de nosotros es tomar ese relave y darle una segunda vida. Apoyamos lo que se llama la economía circular, es decir, un desecho pasar a que vuelva a ser un producto con un valor agregado. Nosotros estamos tomando el relave y a través de la biotecnología generar productos de construcción. Por ejemplo, como esto se ve en estos cacharritos como de greda, pero estos están hechos con relave. La sustentabilidad es tremendamente importante, no solo la ambiental, sino también la social y económica. El desafío de la sustentabilidad es que es un problema tremendamente complejo, es interdisciplinario. Haces un cambio en un lado y se propaga en otro lado. Todos los cambios que consideramos en la cadena de suministro de la minería tendrán un impacto tremendo en otro lado. Desarrollos que mantienen a la minería en el tope de los avances tecnológicos y que están siendo posibles gracias a la labor colaborativa entre privados, la academia y el Estado. Ya hacemos una pausa muy breve acá en Minería 360. Volvemos de inmediato. Espérennos. Y este 2024 se cumplen 53 años desde que Chile decidió nacionalizar el cobre. La periodista Pascal Bonfoy escribió el libro Chuquicamata 1970-1973, en el cual profundiza sobre esta reforma. Sebastián Aguirre tuvo la oportunidad de conversar con ella y revisamos su entrevista. Gracias por venir, Pascal. Y gracias por la invitación. Pascal, bueno, es un tema muy interesante, un episodio histórico muy relevante para nuestro país, ya lo decíamos, que de alguna forma le dio un contorno, una forma a la industria chilena en su desarrollo en las décadas posteriores. Primero me gustaría saber por qué decides abordar este tema hoy día y a la luz de lo que está ocurriendo hoy con la minería y con lo que se vive política y socialmente en Chile. Bueno, justamente por eso. Bueno, hay algunas razones personales que no me voy a meter en eso, pero principalmente porque se desconoce cómo fue el proceso. O sea, le preguntas a cualquier chileno y saben que fue una votación unánime del Congreso Pleno, lo cual no es realmente cierto, porque no todos aparecieron a ese Congreso Pleno, y poco más. Y fue una época en que efectivamente nació la industria del cobre chilena, se empezó a desarrollar Codelco, y fue muy difícil. Pasaron muchas cosas. Fue muy difícil tomar control de la gran minería del cobre, pero fue una decisión política muy valiente también, porque, por ejemplo, ingenieros, supervisores huyeron, apenas Salvador Allende quedó electo, se fueron de las minas, no había suficiente personal capacitado, profesionales chilenos, pero hubo que hacerlo de todas maneras. Pasaron muchas cosas, no hubo traspaso de información, de conocimiento. Entonces fue un hito que realmente ha marcado el destino del país. ¿Un punto de inflexión? Hasta el día de hoy, claro. Y uno de los temas también que me interesa es que cuando se habla de privatizar Codelco, cada vez que Codelco tiene problemas, porque Codelco tiene una gran deuda, yo creo que hay que recordar lo que fue y lo que significó. ¿Por qué es importante recordarlo? A la luz de los debates de hoy me refiero. Porque por casi un siglo, dos empresas estadounidenses multinacionales mineras
controlaron toda la gran minería, pagaron casi cero impuestos, repatriaban todas sus utilidades, Sí. no rendían cuenta nada, ni siquiera entregaban información hasta el año 1955 y eso fue poquita información. Ajá. Y eso, o sea, de privatizarse Codelco, eso es lo que puede pasar también. Menos lo de la información, pero ¿cuántos recursos van a quedar al fisco en ese caso? Claro. Entonces, o sea, no hay que ir para atrás, ¿no? No hay que ir para atrás y volver a esos modelos que en el fondo tienen más réditos para las empresas privadas que para el propio Estado chileno, dueño de esos recursos, digamos. Sí. Pascal, de hecho, Máximo Pacheco hace poco en un seminario que participó en la Universidad Católica hacía alusión a eso, a que constantemente reflota el tema y la idea de privatizar Codelco. Claro. No es un asunto que se haya planteado formalmente por algún presidente hasta ahora, ¿no? Pero de todas maneras está en el debate y como que ronda cada cierto tiempo. Y él, Máximo Pacheco, salía a la defensa, por supuesto, de la empresa que lidera y del directorio que le encabeza por el valor que tiene precisamente para Chile. De todas maneras, ¿por qué crees tú que surge esa amenaza constante? ¿De dónde viene esa amenaza constante? Principalmente de la derecha. Pero ni durante la dictadura militar se privatizó Codelco, porque hubo un intento, o sea, los Chicago Boys que llegaron al 75 sí lo propusieron, pero la Junta Militar dijo que no, porque igual los militares eran más nacionalistas en ese sentido. Claro. Desangraron Codelco, por supuesto, con el 10% de las ventas que ellos recibieron y gastaron a su De la ley reservada del cobre. Exacto. Pero siempre hay, bueno, gente que le cree más a la potencial o la capacidad del sector privado que el sector estatal. Entonces, cada vez que hay una baja producción, endeudamiento alto o baja la del precio internacional del cobre, que a veces es algo que no se puede, o sea, no se puede controlar, entonces es menos recursos para el Estado. Siempre está estas voces. Y ahora lo he escuchado, o sea, no ningún gobierno, o sea, yo creo que sería muy impopular políticamente siquiera mencionarlo, pero siempre hay sectores que lo dicen, digamos, porque piensan que el sector privado puede ser más eficiente o puede meter más tecnología, más inversión, etcétera. Bueno, a propósito de eso, del concepto que se ocupa mucho cuando se analiza el tema, que tiene que ver con la eficiencia, ¿qué valor tiene Codelco desde el punto de vista del desarrollo de la industria minera y del rol del Estado para el desarrollo de la industria? O sea, porque marca un punto de inflexión, ¿cierto? Y obliga de alguna manera al Estado a hacerse cargo de esto y aprender también sobre lo que significa llevar adelante una empresa de esta naturaleza. Por eso te pregunto por el valor desde el punto de vista del rol que quiere jugar el Estado también en el desarrollo de la minería, que hoy día también se discute a propósito del litio, por ejemplo. Exacto. O sea, Codelco es una empresa estatal que se hizo cargo de la gran minería del cobre en un momento cuando esas eran las minas principales. Ahora han surgido muchas minas grandes, principalmente en el sector privado. Por eso, sabes, algunas personas hablan de renacionalizar el cobre, que tal vez es un concepto errado, porque no es renacionalizar, pero bueno, ese es otro tema. Pero Codelco, uno de los problemas que ha tenido Codelco es que nunca ha podido reinvertir lo que genera. Todos los gobiernos, sin excepción, siempre le han pedido o exigido todas las ganancias, todas las utilidades para financiar sus programas, obviamente. Y lo que hizo el presidente Boric durante su gobierno, yo creo que se le ha dado poca atención, mediática al menos, y puede tener una gran significancia si es que se mantiene, que es permitir que Codelco se quede con 3% de las utilidades para reinvertir, para crear fundiciones menos contaminantes, nuevas, ¿no? Para mejores tecnologías, para ampliar la vida útil de las minas, cosa que está haciendo. Chuquicamata es una mina que se está yendo subterránea, es una gigantesca operación e inversión también. Entonces, Codelco es vital ahí, o sea, no hay que privatizar Codelco, eso creo que lo dejo claro en el libro tal vez, porque es el eje, ¿no?, de la gran minería del cobre, por más que hayan otras minas administradas por el sector privado. Por supuesto. Desde el punto de vista del proceso y de la revisión que tú hiciste, ¿qué desafío tuvo que enfrentar en ese entonces el gobierno de Salvador Allende y el Estado luego para hacerse cargo de Codelco? ¿Cuál fue el desafío más importante? De Codelco, de las minas. Perdón, de las minas. Al principio, claro, porque Codelco, o sea, el Codel, Corporación Nacional del Cobre, se creó el año 76 como paraguas para todas estas 5 minas, ¿no?, que eran 3 gigantes y 2 chiquititas. Y antes del 76 también se llamaba Codelco, pero era Corporación del Cobre y eran sociedades coordinadas por Codelco. Entonces era una figura un poco distinta, pero
Muchos problemas. O sea, primero, este éxodo que digo de profesionales, y las universidades, fíjate, se tuvieron que adaptar para capacitar rápidamente y empezar a sacar profesionales ingenieros para hacerse cargo de las minas. Entonces muchos, por ejemplo, casi saliendo de la universidad, llegaban a ser jefes de turno, y como hubo un éxodo y tiraje chimenea al año, estaban en jefaturas mucho mayores, ¿no? Claro. Con 22, 23 años de edad. Era un proceso acelerado de aprendizaje. Claro, en el caso de Chuquicamata, por ejemplo, Anaconda dejó, empezó a retirar a toda su gente, ofreció trabajo a los profesionales chilenos y extranjeros en sus otras operaciones, pero también dejó millones de toneladas de material estéril ahí al ladito de la mina, porque cuando ya sabía que se iba a nacionalizar, o incluso durante la chilenización anterior con el gobierno de Frei, empezó a irse al mineral de más alta ley a sacarlo, y ni se preocupó de que el material había que dejarlo lejos. O sea, era como una carrera contra el tiempo para sacar lo mejor del mineral antes de irse. Sí. Entonces ahí tuvieron que lidiar con esta literal montañas de material estéril. Hubo otros problemas también que no causados por Anaconda, sino la politización de la administración minera, que fue un tema importante. Porque igual los partidos políticos siempre han sido muy fuertes en los sindicatos en esa época, cuando los sindicatos tenían mucho más fuerza también. Sí. Pero claro, las elecciones sindicales lo manejaban los partidos, pero se politizó mucho. Entonces el modelo de participación de los trabajadores, que fue parte del programa de Allende en todas las empresas del área social, públicas, y las que se expropiaban o estatizaban, permitía participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, desde lo más bajo del comité de producción hasta un consejo de administración. Y eso se politizó mucho. Entonces eso también alienó a muchos mineros, o que no eran de izquierda, o que no eran políticos. Sí, claro. Entonces eso se politizó mucho, y eso causó problemas también. Pascal, a propósito de este libro, vi algún comentario de gente vinculada al sector minero que planteaba también la otra cara de la moneda. Decía cómo este proceso de nacionalización también había significado incertidumbre jurídica y que había espantado capitales por largo tiempo en la industria minera chilena. ¿Cómo analizas tú ese matiz que plantean algunos con una mirada más crítica sobre lo que significó esto? Sí, y eso tiene resonancia hoy día también cuando se habla del litio, de cómo hacerlo, ¿no? El Estado que se hace cargo, pero se tiene que asociar con empresas privadas, grandes, chilenas o extranjeras, y ahí cuál es el rol del Estado. Sí, hubo, y se sabía, ¿no?, cuando se nacionalizó, que Estados Unidos iba a reaccionar. O sea, las dos grandes multinacionales que controlaban, no sé, por el 90% de la gran minería del cobre acá, fueron nacionalizadas, sus bienes expropiados, y empezaron a presionar a su propio gobierno para tomar medidas contra Chile, que ya estaba tomando, porque Nixon y Kissinger ya estaban... El golpe estaba en marcha. Antes de la asunción de Allende, interviniendo y tratando de ponerle obstáculos al gobierno de Allende. Pero las empresas también empezaron a demandar al Estado de Chile. Por ejemplo, una de ellas, Kennecott, empezó a reclamar el cobre como propio, entonces intentó embargar, y con la aprobación de los tribunales en Europa y en Estados Unidos, las partidas de cobre, o los cargamentos, pero también los pagos, ¿no?, de que deberían ir a Codelco, ellos lo reclamaban por sí. También, por ejemplo, todos los bienes del sector público chileno en Estados Unidos, en Nueva York, también fueron embargados. Entonces fue una guerra difícil. Hubo negociaciones a nivel político entre los dos países que se trataron de mantener muy en secreto. Bueno, algo de secreto hubo, pero igual salió. Y se dieron vueltas, ¿no? O sea, sin llegar a ningún tipo de solución, y eso permitió, y si uno ve los documentos desclasificados de Estados Unidos, les permitió al gobierno como ganar tiempo. Literalmente lo que decían es como nos permite ganar tiempo en estas negociaciones para que surtan efecto las otras presiones que estamos ejerciendo sobre Chile. Claro, en paralelo. Y así fue, digamos. Sí, fue un proceso complejo sin duda. Chuquicamata, 1970-1973, la nacionalización del cobre, el libro de Pascal Bonfoy, que ya está en librería, ¿cierto? Sí, hace un par de semanas. Y digital también, por lo que puedo. Y está como ebook. Sí. Gracias por haber venido, Pascal, a conversar con nosotros. Muchas gracias. Y esperamos no crearles una expectativa irreal, pero ¿sabían que el oro puede caer de los árboles? ¿No nos creen? Los invito a conocer más en la siguiente cápsula. El dinero no brota de los árboles, pero ¿sabías que el oro sí?
Un equipo de científicos australianos descubrió que los árboles que hunden sus raíces en depósitos de oro enterrados a gran profundidad muestran concentraciones de este metal por encima de lo normal. Este hallazgo podría convertirse en una herramienta valiosa en la búsqueda de yacimientos minerales, al proporcionar una indicación de su existencia sin necesidad de realizar excavaciones. Mediante el uso de un detector, el equipo científico logró identificar y visualizar la presencia de oro en las hojas de eucalipto. Aunque las concentraciones de oro en la vegetación suelen ser bajas, las hojas secas de los árboles ubicados sobre el depósito mineral exhibieron niveles de hasta las 80 partes por 1000 millones. ¿Por qué ocurre esto? El eucalipto funciona como una especie de bomba hidráulica. Sus raíces penetran varios metros en el suelo y movilizan el agua que contiene el oro. Debido a que el metal absorbido puede ser tóxico, en lugar de retenerlo, el árbol lo expulsa hacia sus ramas y finalmente hacia la superficie de las hojas. Y con el ánimo que acompaña el mes de septiembre, empezamos ya a despedir esta edición de Minería 360. Ya saben, todos los contenidos lo pueden encontrar alojados en nuestra página web que aparece ahí en pantalla. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Será hasta entonces.